A ver, bien muchachos, a ver, como parte aplicativa ya de este laboratorio de la semana 7, vamos a crear un proyecto, ¿ya? Ya, a ver, creamos un proyecto bajo el PyChat. Ya, nuevo proyecto, vamos a decirle acá semana 7, ¿ya? La misma configuración, lo que ya se conoce, creamos. Ya, ok. Para este archivo, por favor, a ver, para este proyecto necesito que descarguen el archivo alumno 07 de semana 7. Descárguense ese archivo, por favor, está en Canvas. Ya, descárguenla y cópienlo a la misma ruta de su proyecto. Ya, ok. Bien, voy a copiar el archivo que acabo de descargar, ya. El archivo VI alumno 07. Ya, cópialo en la misma ruta de tu proyecto de tal manera que en ese proyecto aparezca dicho archivo. Acá está. Ya, ese es el archivo. Ya, ok. Entonces, vamos a crear un primer archivo. Ya, supongamos ejemplo 1. Ya, acá voy a ir importando algunas librerías que ya ustedes lo conocen. Y ahí lo voy explicando de todas maneras para que se vaya instalando, ¿ya? Ya, vamos importando, vamos instalando el paquete.
Ya, a ver, voy a completar de una vez llamando a las librerías y ahora explico cuál es la finalidad. Ya, el archivo, de todas maneras, para hacer un análisis, tenemos este archivo, ¿ya? Mira aquí, por favor. Ya. Para que se pueda comprender mejor este término, a ver, al menos empezando con este primer algoritmo, ¿no? Que estamos manejando, y bajo una data pequeña se puede entender mejor. Mira aquí. Por ejemplo, tenemos este archivo de Excel. En este archivo de Excel tengo aproximadamente 20 alumnos. Puede ser más, puede ser menos, ¿ya? Y solamente tengo dos variables que quiero analizar, altura y peso, ¿ya? Altura y peso. Por ejemplo, me dice acá, José tiene una altura, mide 1,62 m. ¿Y cuánto pesa? 61 kilos. Siguiente, la altura es 1,54 y pesa 60 kilos. Carlos mide 1,80 m y pesa 78, etcétera. Quiero evaluar, quiero analizar si hay una relación directa entre las dos variables, altura con peso. Si de acuerdo a eso, predecir. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, miren la data, por favor. Ya. Que vaya instalando y de ahí comentamos para qué sirve todo esto. Voy a leer el archivo, ¿ya? Voy a leer, en este caso, a ver, mientras lo vaya instalando, acá voy a poner read Excel, el nombre del archivo, ¿ya? En este caso es BI-alumnos, alumnos 07.xls. ¿Está bien? Ya. Perfecto. A ver, hasta ahí, por lo menos que vaya importando. Acá, como ustedes saben, estoy llamando a la librería que me permite gestionar archivos de Excel. Estoy llamando a la librería Pandas. Y acá, precisamente, de ese módulo SCalio, ¿está bien? Del aprendizaje automático, ¿ya? De este módulo SCalio, estoy importando una función. Precisamente la función que me va a permitir generar un modelo de regresión lineal. Ya, fíjate, es solamente importación en muchos casos de módulos, paquetes, y este a su vez de funciones. Entonces acá le digo, a ver, vamos a ver un momentito, a ver, vamos a chequear un poco, ya siempre la demora inicial es por la instalación de esas librerías. Acá que cargue, que instale primero. Ya, yo lo trabajo directamente, ¿ya? Ustedes saben que hay que trabajarlo con un data frame y todo el asunto, ¿ya? Supongamos así, mientras vamos analizando la información que se cuenta.
Ya, a ver, acá está instalando la librería de pandas. A ver, entonces vamos comentando. Mire, importo la librería de Excel, importo la librería pandas, y luego desde el módulo acá, desde el módulo denominado scalier, David, estoy importando una función, un método, linear model. ¿Ya? ¿Y para qué sirve el linear model? En realidad se podría decir que se podría decir que es un método abstracto que me va a permitir hacer un análisis bajo el algoritmo de regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. Eso quiere decir que para esta clase y para la próxima también vamos a tener que usar este mismo algoritmo. Este método, entre comillas, es un método abstracto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Ok, entonces esperemos que instale. A ver, vamos a ver un momentito. A ver, vamos a ver qué pasa, por favor. Ah, no, el otro es, falta, estoy esperando esta línea 4. ¿Ya? ¿Para qué, no? ¿Esperan para qué? ¿Por qué motivo? El primero, la línea 3 es solamente para importar precisamente el algoritmo que te permite generar regresión lineal. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Y este segundo es para importar algunas métricas, algunas medidas, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ¿para qué? Para manejar por ejemplo, para manejar varianzas, para obtener el, el coeficiente de R, para manejar márgenes de error, algunas métricas que identifican a los márgenes de error, para eso se va a importar, se usa la cuarta línea 4, ¿ya? Lo que estoy esperando que termine para que lo reconozca, ¿ya? Bueno, para que vean, en este caso, para que vean solamente otro modo, si nosotros queremos imprimir el número de filas y el número de columnas, ya es con la propiedad shape. La propiedad shape es para que de repente en tiempo de ejecución puedas conocer el número de filas y el número de columnas. Ya, de tal manera que en el mismo programa puedas ir verificando los datos, sin necesidad de ir al archivo de Excel, ¿no? Y bueno, con el método de extraer ya sabemos, ¿no? Para conocer las estadísticas de esa variable. Algo más también, con el método 6 he comentado que permite conocer el número de filas y el número de columnas, ¿ya? Ya, acá a nivel de un algoritmo, a nivel de ya de un algoritmo, a las columnas no se le considera como columnas, sino se le llama dimensiones. Ya, recuerda ese nombre. Se llama dimensiones. Por lo tanto, a través de la propiedad 6 puedo conocer el número de filas y el número de dimensiones, el número de columnas.
Ya, a ver. Ya, mientras va importando, ¿sí? A ver, tenemos acá entonces obtenemos el número de filas, el número de dimensiones, estadísticas del grupo. Y tú puedes verificar que acá también analizamos el archivo de Excel, hay 3 columnas. Ya, hay 3 columnas. Ya, perfecto. Ahora, sin embargo, yo necesito únicamente hacer un estudio de la variable altura y de la variable peso. Eso quiere decir que voy a ignorar la columna nombres. Entonces, para ello, lo que hacemos es borrar esa columna. Le digo acá, data.drop. O sea, omitir nada más. No es que efectivamente lo va a borrar, ¿no? Sino lo va a omitir, lo va a ignorar. A través del método drop. Ya, paréntesis, corchete, y pones el nombre de la columna. La columna es nombres. Ya, nombres. A ver, nombres. Así se llama, ¿no? Ya, está bien, coma, 1. Y luego de haber puesto el 1, acá colocas, en este caso puntual, cerramos el paréntesis. A ver, data.drop, paréntesis corchete, el nombre de la columna, ya, coma, is, así ya. Ese es el método que se encarga de eliminar la columna nombres, solamente para hacer un estudio de los campos numéricos. En este caso, solamente tenemos la variable altura y la variable peso. Ya, con esa línea lo que hacemos es eliminar, obviar, ignorar la columna nombres. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y bueno, por ejemplo, si nosotros además quisiéramos, bueno, supongamos por acá podemos aprovechar si queremos generar una gráfica, aunque eso podría ser luego, ¿no? Ya, vamos a poner aquí una vez, a ver, import, vamos a poner acá matplotlib.python, ¿no? As plt, supongamos. Ya, a ver, acá lo voy a importar. Ya, acá está, mira. Por ejemplo, mientras va instalando la librería matplotlib, precisamente aún no instalaba, no me salía la lista de opciones. Por ejemplo, acá quiero manejar algunas métricas, algunas medidas, mira. Ahí está, métricas, medidas. ¿Saben qué tipo de medidas? Acá le digo, import. Acá voy a usar una función, o voy a llamar a una función que se encargue de obtener la media, o en todo caso, una función que me permita obtener el término independiente. ¿Ya? El término independiente, o visto de otro modo, a ver, quiero obtener el error cuadrado medio. El error cuadrado medio. ¿Y qué significa eso? Que a mayor margen de error, quiere decir que los resultados no son tan exactos.
¿De acuerdo? Cuando ese error cuadrado medio a nivel de este algoritmo, ¿no? ¿De dónde sale esa teoría a nivel del algoritmo? Ya, a nivel del algoritmo. ¿Está bien? Entonces, mira, ¿qué te dicen? Cuando nosotros, por ejemplo, queremos determinar, determinar ¿qué podría ser? El grado de confiabilidad, determinar el grado de exactitud, ahí está, el grado de exactitud, ¿está bien? El grado de exactitud de ese resultado. Entonces, para eso hay que obtener el error cuadrado medio. Si ese error cuadrado medio excede el 40%, quiere decir que los resultados no son tan exactos, ¿ya? No son tan exactos. Entonces no debemos de confiarnos con con ese resultado que está generando. Cuando es menor a 40%, o menor a 40, mejor dicho, cuando el error cuadrado medio es menor a 40, los resultados sí son confiables, ¿ya? Sí son confiables. ¿Y de dónde sale? Precisamente de lo que te indica este algoritmo, ¿ya? Entonces, el error cuadrado medio es esta función. A ver, está, por ejemplo, aquí podríamos poner, ahí está, el error cuadrado medio, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Y ahí mismo también separado por la coma nada más, voy a poner a ver, para obtener la regresión lineal, quiero obtener la regresión lineal, RD-score. Mira, toda la teoría que hemos comentado, acá en Python, en Pandas, simplemente se convierte en módulos, funciones, o sea, métodos. Es eso. En programación es eso. Ya, ok. Entonces, ya, terminado con él, ya omití, en este caso, ya omití, acá estoy leyendo el archivo, acá estoy conociendo el número de filas y el número de dimensiones, la estadística, y acá estoy eliminando, estoy viendo la columna nombres, de tal manera que solamente me haga un estudio, ¿de acuerdo? Para que haga un estudio solamente de esas dos variables, de estas dos nada más. Ya, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Por lo tanto, volvemos aquí, ya está bien? Ya, por ejemplo, acá ya eliminamos, a ver, vamos a graficarla, ¿ya? Aunque todavía creo que no lo instala, ¿no? Pero ya ustedes saben que es el método show. Ya, a ver, hasta ahí, por favor, a ver, analicemos primero esa gráfica para poder continuar con ella, por favor. Lo importante, jóvenes, lo importante es que es la interpretación en realidad. Ya, porque ustedes son programadores, yo sé que es un método, una función, hay que saber cómo importa la función, qué parámetros requiere, ¿no? Por lo tanto, estoy aplicando esos conceptos a nivel de métodos. Y eso es lo que es Python, lo que es Pandas. Ya, ya, perfecto. Pero la parte más relevante es la interpretación. Porque en base a esa interpretación, lo que voy a hacer, voy a generar la conclusión, los resúmenes.
Y esa conclusión, esos resúmenes van para los usuarios finales. Y los usuarios finales son las personas que toman decisiones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos este cuadro. ¿Ya? A ver, vamos a ejecutarla para ver esa imagen, a ver, para ver esa gráfica. A ver, voy a ejecutarla, vamos a ver cómo va. Recuerden, por favor, la clave es la interpretación. Ya, a ver, vamos a ver un momento. Ya, a ver, miren acá. Tenemos este cuadro, ya, perfecto. 20 dice porque son 20 filas. Es ustedes lo que ya conocen. 20 filas y hay 3 columnas, ¿no? Y acá tienes ya la data estadística, ¿no? Altura y peso. Ya, perfecto. Ya, ahora con respecto a la gráfica. Ya, con respecto a la gráfica. A ver, miren, ¿qué interpretación podemos dar a esta gráfica? ¿Cuál sería nuestra interpretación? Miren, tienen la altura y tienen el peso. ¿Qué nos daría, qué nos indicaría? ¿Cómo analizaríamos esa gráfica, ese histograma? A ver, un voluntario. ¿Qué se refleja? ¿Qué veo en esta gráfica? Eso no se ve la gráfica. ¿No se ve? A ver, No. no sé si está compartiendo porque se supone que... Ah, no, perdón. Pero al ejecutar Python, que es un programa que, bueno, yo estoy compilando de la misma forma como lo hice en las clases anteriores, ¿no? Porque al ejecutar debería de seguir compartiendo. Pero bueno, ya, a ver, veamos. Ahí tienes esa gráfica. ¿Está bien? Ya, tienes ahí altura peso, ¿no? Previo a él, deberías de tener, ojo, miren por favor, de todas maneras a usted le debe salir lo mismo. Tienes este cuadro con lo que hace con Shade y lo que hace con Describe, estadística y la imagen, o la gráfica, ¿no? ¿Qué podemos interpretar en este cuadro, en esta imagen? Tú dices, hay altura, peso. Y en realidad, en este cuadro, en este caso, vamos a ver entre qué valores vamos a ver el nivel de concentración. Mira, por ejemplo, tú ves acá, mira, acá en la gráfica hay algunos más delgados, más gruesos, ¿no? ¿A qué se debe? Mira, es que el ancho es el que determina básicamente la mayor concentración de registros.
Mira, la mayor concentración de registros. Por ejemplo, mira con respecto a la altura. La mayor concentración de la altura, ¿dónde está? Si yo veo el cuadro, analiza tu cuadro. Mira, la mayor concentración de la altura está entre 160 y 170. O sea, 1,60 m, 1,70 m. ¿Qué te indica con eso? Que la mayor cantidad en este caso, de alumnos, miden entre 1,60 m y 1,70 m. Fíjate ese ancho, ¿ya? Y acá tienes con respecto al peso. ¿De acuerdo? Estamos. Eso es lo que te dice, en este caso, bajo esta gráfica. Ya, ¿ok? Ya, muy bien. Eso como parte inicial. Solamente para iniciar con ese cuadro, ¿ya? Tú dirás, perfecto, ¿es relevante hacer esa imagen? En realidad no. Es solamente para analizar dónde se encuentra la mayor cantidad de datos, ¿ya? Eso es para conocer la mayor concentración y analizar en qué dato existe la mayor concentración de registros. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Ahora empecemos ya con lo que necesitamos en sí, que lo que corresponde a esta clase, que es manejar el algoritmo. Ya, perfecto. Está de color gris porque no lo estoy usando aún, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar, por ejemplo, voy a analizar la variable altura. Ya, mi variable altura, ojo acá, mi variable altura es mi variable independiente, ¿ya? Y mi variable peso es mi variable dependiente. Quiero analizar si existe una correlación entre altura y peso, ¿ya? Si el peso, ¿está bien? Variable independiente altura, variable dependiente del peso. ¿Qué quiere decir? Si el peso se determina en función de la altura. Si hay una relación entre altura y peso. Ya, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, voy a volver aquí y hagamos lo siguiente. Voy a colocar aquí data. En este caso, para poder identificar, mira, para identificar a la variable independiente va entre doble corchete. En este caso es altura. Ya, en este caso es altura. Ya, acá le digo altura. Recuerda eso. ¿Por qué? Porque así lo maneja, así te pide manejar el algoritmo. Por esa razón. Te dice que toda variable independiente va entre doble corchete. Ya, y todo eso lo voy a guardar, por ejemplo, en una variable, se me ocurre data X. Ahí estoy identificando a la variable, a la variable independiente. Ya. Pero ahora te dice, perfecto, para la variable independiente. Pero todo este paso previo es por exigencia propia del algoritmo, por si acaso. ¿Ya? Ya. Ahora te dice, oye, pero sabes, a esta variable X, tienes que tratarla como arreglo, te dice. Eso por exigencia propia del algoritmo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, para ello voy a importar esta librería, NumPy. ¿Recuerdan? Ya. Entonces lo que voy a hacer es, pongo la variable np punto, a ver, creo que no lo está reconociendo. Ahí está. np array. Entre paréntesis llamo a la variable data x. Y eso lo voy a guardar en una variable x. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, todo eso, repito, todo ese procedimiento es como parte de la exigencia del algoritmo en sí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Estamos. Como
parte de la técnica de análisis que se encarga de hacer todo ello, ¿no? Ya, hasta ahí eso es para identificar a la variable independiente. Perfecto, quiero identificar a la variable dependiente. Entonces le digo la variable i, por ejemplo. Igual, pongo a la variable al conjunto de datos data, que es la variable que se está almacenando toda la información. Y ahora, entre corchete, el nombre de la segunda variable. En este caso es peso. Ya. Pero cuando tú vas a hacer mención para decirle que esa variable peso es la variable dependiente, vas a usar la propiedad value. ¿Ya? Entonces, para indicarle que es una variable independiente, doble corchete. Y eso lo tienes que convertir en un array. Ya. Para identificar a la variable dependiente, se coloca la variable que identifica el conjunto de datos, el campo .values. Ya. Eso es para identificar a la variable dependiente. Ah, ya, perfecto. Ahora, oye, pero en ningún momento estoy usando esto, ¿no? Eso es lo que ahora precisamente, ese es el trabajo del algoritmo. Ahí está, el algoritmo está implementado prácticamente en esos módulos. ¿Ya? Entonces acá voy a llamar, mira, vamos a llamar a él, linear modem. ¿Ya? Linear modem. Punto, y acá está el algoritmo, mira, lineal, a ver, regresión lineal, mira. Ahí está, regresión lineal. Ahí lo que estamos haciendo es crear el objeto de regresión lineal. ¿De acuerdo? Pero para eso, para convertirla, para guardarla como objeto, lo voy a guardar en una variable, red L, supongamos, de regresión lineal. Mira, acá es lo que estás haciendo todo el trabajo. Bueno, estás llamando a ese método que no te maneja el algoritmo de regresión lineal. O sea, ahí lo que estoy haciendo es crear el objeto reg L de regresión lineal. Ya, ¿ok? Estamos. Es la variable nada más, ¿no? Es el objeto. Ahora lo que vamos a hacer es crear el modelo. O sea, el análisis que haga ese estudio. O sea, se dice como teoría, se dice, hay que entrenar nuestro modelo. En otras palabras, hay que procesar las dos variables. La variable independiente y la variable dependiente. Es decir, oye, hay que usar la variable X, la variable Y, ¿dónde está? ¿En qué momento la estoy usando? Entonces, precisamente para eso vas a poner el objeto regL punto, vas a usar el método fit. Ahí está, mira. Como ustedes ven, tiene que ver con regresión lineal. Y en ese método fit vas a poner las variables que tiene que ver con tu modelo. La variable X, la variable independiente y la variable dependiente. Ahí le pasan las dos variables. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Mira. Ah, ya, perfecto. Ahí, pero todavía falta, ¿no? La última línea, mira. De la línea 5, mejor dicho. Ya, ahora eso lo vamos manejando. Un momento. Ya, ¿de acuerdo? Ya. Ahora lo que vamos a hacer, terminado con él, vamos a hacer las predicciones. Vamos a hacer las predicciones que en realidad va a ser una línea. En este caso en 2D, ¿no? Porque recuerda que es un algoritmo de regresión lineal simple nada más. Dos variables. Simple porque solamente uso dos variables. Múltiple, la próxima clase que vamos a usar cuando es más de dos variables. Ya, queremos predecir
queremos hacer una predicción. Entonces, mira, vas a poner reg L punto, y acá usas, mira, el método predict, ¿ya? ¿Y qué vas a predecir? La variable X. Y bueno, eso obviamente me arroja un valor, y eso lo voy a guardar en una variable. Supongamos, ya, mira, voy a hacer una predicción evaluando la variable X. ¿Y qué es la variable X? La variable X es la variable de altura. Ya, voy a hacer una predicción, ¿está bien? Voy a hacer una predicción, ¿de acuerdo? Voy a hacer una predicción evaluando la variable X, es decir, la variable de altura. ¿De acuerdo? En otras palabras, voy a evaluar, pues, voy a predecir el peso. Ya, y eso lo guardo en esta variable. Ya, ok. A ver, ahora, mira bien, vamos a imprimir, mira. Como ustedes ven, prácticamente los métodos te hacen todo el trabajo. Entonces, a ver, voy a imprimir, ¿ya? Print, y acá le digo, coeficiente, un mensajito, a ver, coeficiente de R. Recuerda el último cuadro que les mostré en la diapositiva. ¿Ya? Acá vamos a decirle, coma, por ejemplo, acá, a ver, el coeficiente de R. ¿Cómo obtengo el coeficiente de R? Voy a poner acá la variable que se encarga de obtener el resultado del algoritmo de regresión lineal, es decir, lo que tenemos en la línea 15, donde estamos creando el objeto de tipo regresión lineal. Ahora, voy a llamar a esa variable, es regl, ¿no? Regl, punto, y acá hay una función coef, de coeficiente. ¿Ya? A ver, veamos por favor, antes de continuar, ¿ya? A ver, vamos entendiendo por partes. Mira, ejecutemos. Ya, ahí tienes los resultados, bueno, iniciales, ¿no? No sé si la gráfica se está visualizando, es la misma de la... Sí, ¿no? Se ve la gráfica, ya, y acá, mira, coeficiente de R, muchachos. A ver, ¿qué significa 0.7? Como ven, la interpretación. Y esa interpretación sale en función de una de las últimas diapositivas, donde mencionamos al coeficiente de R, la interpretación de R. Ya, creo que está aquí compartida. Ahora vamos a ver. Aquí está. Aquí está, muchachos. No sé si logran ver. ¿Dónde está? Es 0.7. ¿Dónde está? En correlación lineal directa, bueno, regular. ¿No? Acá. Claro que en este caso no siempre te va a salir, pero lo ideal es que si tú quieres medir si hay una relación entre las variables, ¿no? Entonces lo normal es que salga a partir del... Si es que existe relación, ¿no? Te dice que hay una relación entre esas dos variables. ¿Qué quiere decir? Que según lo que está analizando el algoritmo,
te dice que hay una relación entre las variables. Es decir, que el peso depende de la altura. ¿De acuerdo? Que el peso depende de la altura. Eso te está indicando el algoritmo. ¿De acuerdo? ¿Y en base a qué? En base a la información que se tiene, pues. Que está interpretando la data que tenemos sobre ese cuadro. En otros casos, según la data, pues, te indicará, por ejemplo, que no hay relación, no hay correlación lineal. Y este tipo de situaciones, ¿en qué caso se aplica? Por ejemplo, se aplica mucho cuando tú elaboras un proyecto de tesis, cuando haces estudios, ¿está bien? Y cuando, por ejemplo, tú haces tu ir a pero, ¿no? O sea, un poco más, quiero entender esto. Por ejemplo, en muchos casos tú te inventas la data de una tesis. Esa data es inventada, no es real. Entonces, cuando esa data es inventada, no es real, probablemente te salgan uno de esos dos valores, menor a 0,3 o hasta 5 no más. Es que los datos no son reales. Es que precisamente cuando tú tratas con datos ya reales, haces una encuesta, ¿no? Haces una encuesta y efectivamente responden las personas, ¿no? En función de sus, de repente de lo que sucede en el momento, ¿está bien? Y al trabajar con datos reales, efectivamente, tienes que, al menos en ese tipo de proyectos de tesis, tienes que tratar de que exista relación entre las variables. Si no, no tiene sentido tu tesis. Entonces, a partir de acá, ya, ¿ok? Bien, eso, por ejemplo, quiere decir que hay una relación vinculante estrecha entre esas dos variables, ya que el peso depende de la altura, ya. ¿Y por qué el peso depende de la altura? Por esta variable, pues. Primero, porque al colocarlo entre corchetes, el algoritmo dice, ya, esta es la variable independiente. Y obviamente lo tratas como arreglo, porque así te dice. Y cuando encuentras la propiedad value, te dice, ya, esta es la variable dependiente. Es de esa forma que el algoritmo interpreta y determina cuál de las variables cuál de las variables debería de ser independiente y cuál debería de ser dependiente. Y obviamente el orden lo determinas acá a través del método phi. Ya. Ahora, quiero obtener, por ejemplo, para que tengas un cuadro, un nivel de confiabilidad, quieres obtener acá el error cuadrado medio. Cuadrado medio. ¿Ya? El error cuadrado medio. Coma. Me sigue saliendo un error. No es un error, es un cuadro informativo en la línea 5 porque te dice, oye, no estás usando esos módulos, esas funciones. Error cuadrado medio. ¿Ya? Acá vamos a trabajarla, por ejemplo, podría ser con dos decimales, ¿ya? Error cuadrado medio, ya, acá porcentaje 2.f, supongamos. ¿Ya? ¿Ok? Y acá le vamos a decir, acá tenemos, a ver, veamos por acá, error cuadrado medio, 2.f, está bien. Acá, ¿no? Acá se me pasó. Error cuadrado medio, ahí está. Ni, guión bajo, square, error. Ahí está. Ahí estás obteniendo el error cuadrado medio. Y acá tú le vas a dar el error cuadrado medio, donde tú le pasas como parámetro la variable, en este caso la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? La variable peso. Y esa variable peso es i. Ya, perfecto. Coma, y le vas a pasar una segunda variable. La variable donde estás obteniendo la predicción. Es decir, te dice cuál es el nivel
el nivel de confiabilidad, ¿está bien? El nivel a ver, el término a usar sería el nivel de exactitud, ¿ya? El nivel de exactitud de ese estudio. Ah, ya, entonces acá usas la variable y donde obtienes la predicción. Acá esta variable, lo que tenemos en la línea 17. Y ahí está. ¿De acuerdo? ¿Y qué indicamos? ¿Recuerdan qué indicamos? ¿Recuerdan qué indicamos con respecto a esa variable? Si supera 40, ¿qué llegamos a concluir? ¿Qué dijimos? Si supera 40. Acá sale 36. Yo les comenté, si superaba el valor de 40, ¿qué nos indicaba? ¿Qué nos indicaba si superaba el valor de 40? ¿Se acuerdan? Si el nivel es mayor a 40, perdón, el nivel no, si el valor es mayor a 40, me dice que no hay que confiarse de los resultados. O sea, no son tan exactos. Ya, ¿ok? Entonces, cuando es mayor a 40, te dice que no hay que confiarse de los resultados. O sea, te dice que hay un alto grado de error. ¿Ya? Entonces, lo óptimo para que tú puedas confiarte de esos resultados es que debe ser menor a 40. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Y esto te lo dice el mismo algoritmo. ¿Ya? El mismo algoritmo te dice ese cuadro, ese marco teórico. ¿Ya? ¿De acuerdo, muchachos? Ya. A ver, pregunto, ¿hasta ahí va quedando claro? ¿Sí? ¿Va quedando claro, muchachos? ¿Alguien me podría decir, cuál es la finalidad de la varianza? Eso para poder explicar en una nueva línea. Ya desapareció el error que estaba marcando, ¿no? Bueno, falta todavía. Pero a ver, dígame por favor, ¿cuál es la finalidad? Ustedes ahí han visto un curso de matemática, cálculo creo, algo así, cálculo, orlas. Vieron un curso de estadística, ¿no? Y ven ahí un término que se usa bastante, varianza, desviación estándar y una serie de cálculos estadísticos, la mediana, ¿no? La media, lo que hicimos la clase pasada. Ya, pero siempre hemos escuchado también de la varianza. ¿Qué podemos entender por la varianza? ¿Cuál es la utilidad? A ver, un voluntario. ¿Alguna, alguna utilidad? ¿Alguna utilidad, a ver, de la varianza, por favor? Mientras yo voy colocando, a ver, aquí puntaje de varianza. ¿Qué entendemos como para poder explicar mejor también este tema, no? Ya, acá puntaje de varianza. A ver, muchachos, puntaje, la varianza, ¿para cuál es la utilidad? A ver, Breña. No, eso no tengo, no tengo idea de verdad, por eso que no contesto. No sé si ustedes lo han elegido. Breña. Acá, yo lo voy a poner, pero quiero que ustedes me ayuden a identificar cuál es la utilidad de la varianza. Olvídate de este valor, de esta función que estoy colocando, ¿ah? Ahora explico lo que hace esta función, pero más que emplear la función, quiero que
recordemos un poco la utilidad de la varianza. No sé lo que encuentro y entiendo más o menos porque sirve para identificar a la media de las, o sea, identificar las medias de las desviaciones cuadráticas. Ajá, ya. ¿Y para qué crees que sea útil? O sea, buscando alguna utilidad práctica. Profesor, A ver, dime, te escucho. Te la escucho, varianza Lázaro. creo que es para ver si los datos están muy dispersos o no, ¿no? Porque Exacto, la idea es que los datos Lázaro. estén no muy dispersos, ¿no? Pues hay un curso de calidad, por ejemplo, en cuarto ciclo, creo, Ajá, donde se habla de las líneas de producción, ¿no? Una fábrica, por ejemplo. claro. Si tiene que estar dentro de un rango y hay muchos productos fabricados que están fuera de ese rango, quiere decir que está muy disperso, ¿no? Eso no es bueno, eso. Ajá, No cumple un objetivo, digamos, ¿no? De estar dentro de un rango de unos parámetros. así es. Perfecto, Lázaro, te pasaste. Excelente. Una discusión entre profes. A ver, ¿perdón? Es una discusión entre profes. Ya, entonces, a ver tú, Flores, ¿qué nos puedes, Sobre la varianza, puedes complementar? A ver, él es, por lo que yo entiendo, profesor, varianza es para poder identificar cuál es el margen de error, no ver en qué punto está fallando o algo así la función. claro, o sea, en realidad el tema de varianza tiene que ver mucho con lo que ahí dijo su compañero Lázaro. Yo tengo que ver que los datos de la data que estoy analizando, los datos no sean tan dispersos. Cuando los datos son tan dispersos, en realidad no me sirve para un proceso de predicción, un proceso de análisis. ¿Está bien? De acuerdo. Entonces, el objetivo es que la varianza, acá, la varianza, al medir, en este caso, la dispersión de los datos, al medir la dispersión de los datos, el objetivo es que no sea tan disperso. Por lo tanto, al tener data dispersa, conlleva a resultados definitivamente no adecuados para un estudio. Entonces, acá me dice, el puntaje de varianza, acá debería ser, el puntaje ideal debería ser 1.0. Pero vamos a ver qué arroja, pues. A ver, puntaje de varianza 1. Ya, pero miren, en otras palabras, ¿qué quiere decir con esto? Por ejemplo, mira, si acá tenemos la altura, mira. Por ejemplo, mira, ¿cómo la data puede ser tan dispersa si, por ejemplo, la altura dice 1.30, 1.45, 1.80, ¿está bien? 1.95. Es sumamente disperso, tanto la altura como el peso. Entonces, cuando los datos son sumamente dispersos, ¿está bien? Entonces, es bastante complicado hacer ese estudio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mira, es como, supongamos, tú quisieras evaluar, supongamos, supongamos quisieras evaluar la calidad de vida de una persona, ya, la calidad de vida. Y una de las variables que determina la calidad de vida, supongamos, va a ser el sueldo que percibe. Claro, obviamente hay muchísimas variables, ¿no? Pero supongamos el sueldo. Imagínate que el sueldo sea tan disperso. ¿Está bien? Por ejemplo, tan disperso. Entre un sueldo mínimo y un sueldo que supere supongamos, los 4.000 soles. Es sumamente disperso. Entonces, ahí la media, ¿está bien? La media, por ejemplo, va a salir un valor que no necesariamente representa la realidad. Entonces, ese tipo de estudios no sirven en realidad.
Es por ello que la varianza debe tener un valor óptimo, de repente como valor óptimo debería ser 1. El mejor puntaje en realidad es el número 1. ¿Qué quiere decir? Que los datos no son tan dispersos. Y al no ser tan dispersos te sirve para un proyecto de análisis. Entonces, ¿y en qué caso generalmente sale mayor a 1? O los datos son sumamente dispersos. Cuando en muchos casos son datos que son inventados. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. A ver, ahora, hasta ahí acabo de generar ya el coeficiente de R y ya vi que hay una relación entre las variables. Mi error cuadrado medio efectivamente es menor a 40 y el puntaje de varianza quiere decir que los datos no son tan dispersos, ¿no? Está bien, no son tan dispersos. Como ustedes pueden ver, mira, hay 61, 60, 78, 62, están por ahí. No son exagerados, de repente el peso 40 y por ahí otro peso 89, 90. Ahí son cercanos los datos. Ya, entonces para eso, hasta ahí ya obtuve el nivel de relación, se podría decir el nivel de confiabilidad o el nivel de exactitud, y acá la varianza, ¿no? Ya. Ahora, yo quisiera, por ejemplo, predecir cuánto de peso voy a obtener por una determinada altura. ¿Ya? Ojo, pero recordando que la predicción no siempre indica pues que efectivamente es lo que se va a dar, ¿no? Porque la predicción se va a dar en base a otros factores también. El hecho de que te diga un cliente te diga, oye, este cliente te va a volver a comprar. Perfecto, eso te dice la data científica. Pero pues hay otros factores también, ¿no? Precisamente esos son los márgenes de error, pues que se dan. Entonces, la predicción siempre hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, yo quisiera predecir cuánto de peso voy a obtener por una altura. Por ejemplo, vamos a considerar por una altura de 1,80 m. Por 1,80 m, ¿cuánto de peso voy a obtener? 1,80 m, 1 metro, a ver, promedio, a ver, 1,65 m, 70, ¿ya? Entonces, para ello, debajo del, por ejemplo, vamos a poner nuevamente la variable reg_l. Punto, acá le dices predict, ahí está, predicción. Abres paréntesis, ya, y entre doble corchete, ahí le vas a indicar la variable. Entre doble corchete, ¿qué se colocaba, muchachos? ¿Qué se colocaba en el corchete? La variable independiente. La variable independiente. ¿Y cuál es la variable independiente? X. Ya, claro, X, pero... ¿Y X era? Altura. Entonces, ahí, ¿qué quiero predecir? Predecir cuánto de peso voy a obtener por una altura de, supongamos, de 1,80 m, supongamos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, listo. Entonces, bueno, obviamente va a arrojar un resultado, lo voy a guardar. Una variable, a ver, supongamos predicción de peso. Ya, entonces, acá vamos a imprimir. Le digo print, y acá le digo predicción de peso, coma, y la variable. Ya, ya está. A ver, vamos a verificar, predicción de peso, a ver, vamos a verificar esto que sale. La predicción de peso, ¿no? Es el cuadro. Ya, mira, ¿qué te indica? Dice la predicción de peso para una altura de 1,80 m,
La predicción de peso es 76 kilos y algo más. Bueno, si quieres trabajarlo como un número entero, pues hay que, de repente acá ponle un i, ¿no? Si no quieres considerar esos decimales. Y ahí está. ¿De acuerdo? Esa es la predicción de peso. Ya, así Saliaga, no te molestes, pues Saliaga, no reniegues, ¿qué estás renegando, Aliaga? Ya, entonces ahí tenemos, por ejemplo, una predicción ¿de cuánto salió? De 76 kilos por una altura de 1,80 m. ¿Ya, de acuerdo? Ya, ahora eso es solamente considerando una variable. Por ahí, por ejemplo, por ahí queremos, por ahí, a ver, por ejemplo, queremos una predicción mucho más certera, también mucho más exacta. Entonces, para eso hay que trabajarla con más variables. Y eso básicamente representa al algoritmo de regresión lineal, ya no simple, porque simple es con dos variables, sino múltiple. A más variables, más certeza. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que te indica con respecto a este proceso de predicción, ¿no? Por ejemplo, tú dirás que a más variables, más certeza, claro que sí. Por ejemplo, oye, si tú quieres evaluar si un cliente te va a volver a comprar o no te va a volver a comprar. Bueno, tú puedes evaluar su variable, supongamos su ingreso mensual. Ya en función de su sueldo, tú vas a predecir si te compra o no. Ya, perfecto. Ya, supongamos, imaginemos a mayor sueldo, ya, mayor probabilidad de que te compre. Pero no solamente eso, de repente eso es uno. Pero si le aumentas una variable, supongamos número de hijos, ¿no? Que viene sería la carga familiar. Si le aumentas una variable, por ejemplo, descuento por AFP, si le agregas una variable que de repente represente a estudios, ¿está bien? Si le aumentas una variable de repente el descuento, el impuesto a la renta que te cobra la SUNAT, si le aumentas una variable que implique ingresos extras, o sea, hay un juego ya de más variables. Entonces, a más variables, mayor exactitud. Y eso representa el algoritmo de regresión lineal múltiple. Ya por ahora hemos trabajado con el algoritmo de regresión lineal simple, dos variables. ¿Quedó claro, muchachos? Profe, sí. A ver, te escucho, Sí, por profe. favor. Solamente tengo una consulta. A ver, Mi dime, consulta por favor. Timoteo, que no me quedó muy claro. A ver, Bueno, no puedo escuchar. Sí, profe. En el de R cuadrado medio, cuando le pone porcentaje 2.f, ajá. eso no lo entendí. Ya, Me explica, por favor. para poder, este porcentaje 2F es solamente para redondearla, ¿ya? Y forzar que lo trabaje a un máximo de 2 decimales, nada más. 2 enteros y 2 decimales. Ya. Y me doy cuenta también que concateno con un Ahí está. porcentaje, ¿no? Claro, concateno precisamente la función
precisamente la función que te permite obtener el error cuadrado medio. Esa es la función que Ajá, se siempre, calcula, ¿no? ya. Siempre cuando uso, por ejemplo, para hallar el error cuadrado medio o el R2 o el porcentaje, el puntaje de varianza sobre ese porcentaje 2.f. Ya. Ojo, Y no, lo o concatenamos. sea, esto del porcentaje 2F es opcional, ¿ah? Bastaría con que tú imprimas lo que retorna esta función. Ah, ya, ok. O sea, bastaría que Eso tú, es para redondear nomás, dice. sí, bastaría que tú imprimas la función, por ejemplo, R2-score. Claro, con sus parámetros, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, yo pongo por ejemplo, un, un decimal y uso el porcentaje 2.f y lo concatenamos con porcentaje, me va a dar su valor redondeado o algo así. A ver, no, se escucha entrecortado. Dime otra vez, por favor, no te escuché bien. Repite la Ok, pregunta, por favor. sí, entiendo, sí, A ver. sí, ¿se me escucha? No, la verdad yo no te escuché. A ver, yo lo repito, ¿ya? Y si Ok, hay dudas, me vuelves a preguntar, ¿ya? La verdad que no te escuché. Se yo, escuchó entrecortado. A ver, mira, acá lo único que estoy haciendo es para que trabaje yo, con dos valores enteros, ¿ya? Y forzar de cierta forma que trabaje con dos decimales, aunque eso dependerá de la data, ¿ya? Entonces, porcentaje 2.s. ¿Para qué? Para que simplemente imprima lo que retorna esta función de, bueno, con parte de Pandas, Python, para que imprima dicho valor a través de dos valores enteros. Y esto S le doy algo así, es como un float donde por defecto son dos decimales, sin embargo eso se puede cambiar, ¿no? Pero no es relevante, entonces quiere decir que tranquilamente yo puedo imprimir lo que retorna la función. Ya, lo que retorna la función, en este caso pasándole el parámetro, la variable que representa la variable dependiente con la variable que se encarga de predecir. Lo mismo con R2 score. No solamente esto de porcentaje 2F es solamente para formatearla, para forzar a que el resultado sea bajo dos valores enteros y por ahí por defecto dos decimales. ya, claro, sí, esa era mi duda. Ya. Ya, ok. Bien. Otra pregunta, por favor. Entonces, pero ¿por qué hace falta concatenar con el porcentaje? Ya. ¿Por qué con el porcentaje? Así es, mira. A ver, ¿cómo lo podemos comentar acá? Con el porcentaje es algo así como una especie de un módulo, donde necesariamente cuando tú en este caso, vas a usar una función que forma parte del algoritmo de regresión lineal, entonces estos algoritmos de regresión o estas funciones de regresión lineal se dice que debes trabajarlo con el porcentaje, ya que forma parte de su Es como algoritmo, el ¿no? resto de una división o algo así. Eh, claro, lo que pasa es que el porcentaje es básicamente el módulo, ¿no? El módulo de residuo, el módulo de Ya, residuo, de resto, ¿no? ya, ya. Ya, ok. Entonces, como ustedes pueden ver, puede verificar otro dato. Obviamente ese valor de 180 puedes ingresarla por teclado para que se haga un estudio en función del valor que tú ingreses, de tal manera que eso le pase como parámetro. Y si yo quiero hacer una predicción de una predicción del peso en base a diferentes alturas, ¿no? Entonces,
podrías hacer que todo eso forme parte de un bucle, de tal manera que tengas como resultado final una tablita, ¿no? ¿Está bien? Una tablita, un cuadro de predicción ya, ¿no? En función de diferentes alturas. ¿De acuerdo? Todo eso. Es la parte de repente más importante, al menos como cuadro ya para, de cierta forma, que me ayude a tomar decisiones, ¿no? Ya, entonces, esas tres líneas, coeficiente de R, error cuadrado medio y el puntaje de varianza, básicamente son tres propiedades que determinan, pues, en este caso, la calidad de la data. ¿Está bien? La calidad de la data, ¿no? Uno, que existe relación entre las variables, y para todo estudio todo estudio de tipo, a ver, son estudios, por ejemplo, que tienen que ver con cuadros que experimentan variables, en muchos casos que determinen la relación entre una variable y otro. Uno, el coeficiente, y tienes que considerar que este coeficiente supere por lo menos supere 0,5. En muchos casos en, en los en los proyectos de tesis, por ejemplo, cuando el coeficiente es menor a 0,3, menor a 5, 4, 3, 2, peor, son estudios que no tienen validez, por lo tanto tu tesis son rechazados en ese sentido. En muchos casos se considera que son datos no reales, son inventados. Es decir, hiciste una encuesta y lo llenaste más o menos según tu criterio, lo llenaste, pero sin embargo no se adecuaba a la realidad. ¿Ya? Y el cuadrado medio básicamente para medir el nivel de exactitud. ¿Está bien? El nivel de exactitud con fiabilidad que no supere 40, y el puntaje de varianza. Cada vez que el puntaje de varianza se acerca a 1 o es 1, te determina un buen grado de confiabilidad para hacer tu estudio. Por ejemplo, tu estudio de predicción. Mientras estas tres variables te arrojen valores que no tienen sentido, en realidad tu predicción, tu resultado final tampoco lo tendrá. De cierta forma, con esas tres primeras variables, línea 18, 19, 20, tú determinas la calidad de tus datos. Y en base a eso, recién podrías determinar que efectivamente tu predicción tiene altas probabilidades que se cumpla, ¿no? Recuerda que es probabilidades, ¿no? O sea, no necesariamente todo no necesariamente se va a cumplir. Que tiene altas probabilidades, pero también se debe a otros factores, ¿no? ¿Ya? Ok, muchachos, entonces, hasta ahí. Esperemos que les haya ayudado. Como ven, es teoría y, bueno, obviamente manejando, ¿qué? ¿Manejando qué cosa? Métodos. Maneja netamente métodos. O sea, todos los algoritmos a nivel de Python se convierten en métodos. Entonces lo que tenemos que hacer es usar esos métodos, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Listo, muchachos. A ver, ¿alguna pregunta adicional, por favor? Profesor, encima de cada página podría poner en comentario el valor óptimo que debería salir. Ah, ya, acá el primero. De los tres planes. Lo ideal, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Cuánto sería lo ideal? Mayor a... Lo ideal es 0,5. Sí. ¿Ya? Hay una tablita entre 5 y 8, 0,5 y 0,8. No, hasta 1. Hasta 1. ¿Ya? Hasta 1.
O sea, las últimas tres filas. Aquí, ¿sabes? ¿Dónde está? Aquí. Ah, ya, es que estoy viendo. Aquí. Ahí sí sus datos son, definitivamente son válidos. Ya. Y si Eso es sale para... uno, si sale uno te dice, ah, perfecto, esa data es excelente, ¿no? Es real. ¿Está bien? 100% real. En cambio, cuando sale, por ejemplo, acá 0,5, entre 5 y 8, te puede decir, oye, está bien perfecto tu data, ¿no? Pero por ahí pareciera que algunos datos han sido inventados. Ya. Eso es ¿Sí? para el coeficiente de R, ¿no? Ya, sí. Ya, y para el Ya. otro, ¿dónde está? Ya, a ver, aquí, mayor a 5. El segundo, ¿qué debería pasar? Debería ser menor a, que es lo ideal, menor a 40. Ya, menor a 40. Y en este caso, el puntaje de varianza debería ser óptimo, debería ser 1, o en todo caso que se acerque a 1. ¿Ya? Si se acerca a 1, efectivamente también son datos válidos. No siempre va a Ya. ser 1, lo importante es que siempre se acerque a 1. Si se aleja de 1, eso ya te está indicando que la dispersión entre datos son bastante fuertes, por lo tanto, te podría indicar que de cierta forma algunos datos no son reales, ¿no? O sea, que se acerque alguno, Si se por acerca a debajo, por arriba, da igual. sí, así es. Lo importante es que se acerque a 1, ¿ya? Ya, ok. Acá, bien, acá 1, ¿ya? Eso básicamente. Ya, ¿ok? ¿Está bien, muchachos? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, ok. A ver, Aliaga, ¿todo bien? Todo bien, profesor. Perfecto. Ya. Vamos a estar mandando cosas. Sí, Sabrina, ¿todo bien? Ella es. Ella es. ¿No está? Ya se fue, ya se quedó dormida, creo, Sabrina. ¿No? ¿Se fue? Profesor, ¿sabe que me estoy haciendo muy bien? ¿No? ¿Qué pasó? A ver, dime. Ah, ya. ¿Te escucho o no hay ninguna pregunta? ¿Todo bien? Jennifer, pregunta. ¿Todo claro? Ya. ¿Todo bien, no, Timoteo? Martínez. Sí, pero gracias, todo bien. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, ahí vamos terminando ya. Profesor, Dime,